Hola, ¿qué tal amigos de Sport Venezuela? Les saluda Bruno Gómez Cersante y hoy, por supuesto, tenemos una edición especial de lo que significa el caso Vinotinto, específicamente el caso Pekerman, que nos tiene a todos impresionados, sorprendidos y busquen la palabra correcta para lo que vivimos en las últimas 72 horas, los últimos 3 días, 4 días. Desde que se supo a través de los medios argentinos básicamente que Pekerman iba a salir con el señor Lescano, que pareciera que es uno de los grandes culpables junto a Pekerman de todo lo que estamos viviendo. Pero nosotros a la distancia y respetando muchísimo a los colegas que viven el día a día del fútbol venezolano y que por circunstancias lógicas están viviendo mucho más cerca a la selección venezolana de fútbol, nosotros, repito, a la distancia, pero nunca ausentes, hemos estado esperando posiciones, sea de la FBF, ya la tenemos, el llamado o la convocatoria para conocer al nuevo seleccionador nacional, ya lo tenemos, y estábamos esperando la voz de Pekerman y compañía que no ha llegado y hemos tratado de comunicarnos y no soy el único, muchos colegas en Venezuela y fuera de Venezuela han tratado de comunicarse, de tener la opinión o tener la respuesta de Pekerman y no se ha podido. Pero bueno, vamos con lo que tenemos. Hace un par de días la Federación Venezolana de Fútbol en un corto comunicado en redes sociales anunciaba la salida de Pekerman y Pascual Lescano. Más nada. Ya uno por allí empezaba a tener ciertas lecturas donde el Bocha Batista no estaba en el listado, por ejemplo, de lo que mencionaba ese comunicado de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol, o ese, más que comunicado de prensa, ese corto espacio que le dedicaron a la situación. Y en el día de hoy, viernes, empezaron a hablar sobre una rueda de prensa, se hizo oficial la rueda de prensa, hicieron la rueda de prensa y ahí es donde vamos a llegar nosotros. Ya teníamos la introducción al caso, ya lo que todos conocíamos. Arrancaba el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol diciendo que Fernando Batista iba a continuar en el proceso, pero que ahora es la cabecilla del mismo. Va a ser el seleccionador nacional de Venezuela. Vamos a opinar aquí ahora. Como todos sabemos, esto es simplemente como yo veo las cosas. Para eso están nuestras redes sociales. Pueden visitar nuestra página web para también dar sus opiniones. En Twitter, por ejemplo, nos pueden seguir en Sport Venezuela 2 y allí podemos interactuar. Pero yo veo esto tal y cual un partido de fútbol, dividido en dos partes. La Real, que es lo ya anunciado, que la Federación Venezolana de Fútbol confirmó a Batista como el seleccionador nacional. Creo que la Federación Venezolana aplicó la sencilla, entre comillas, alguien que ya estaba en el proceso para no tener que salir a la calle a empezar a entrevistar entrenadores. Entiendo también que sigue el objetivo de mantener a gente del extranjero dirigiendo a la selección nacional. Yo no estoy en contra de esto, ni mucho menos, pero que ahora va a tener los venezolanos, los técnicos venezolanos, mucho más vínculo, cosa que aplaudo, sobre todo para las categorías menores, que difícilmente Colochini o quien estuviera iba a tener el mismo conocimiento, porque no han tenido el tiempo suficiente para conocer las categorías menores. Pero lo cierto es que esto da la sensación que trató de hacer la federación de mantener el camino, ¿no? Que ya había arrancado Pekerman, que ya Batista conoce y que de una manera u otra no es comenzar a trabajar desde cero. Desde allí partimos que todo tiene sentido. También quiero decirles que yo no soy de los que opina que Batista no tiene currículum. Lo respeto mucho porque es real. No tiene el currículo que muchos esperábamos podría tener un seleccionador nacional, pero yo también soy de los que cree
que es muy real el currículo de Batista para lo que es hoy Venezuela. Es muy difícil que un técnico de un nivel superior, vamos a poner un ejemplo de lo que está libre, el Tata Martino pueda ver con buenos ojos ir a dirigir una selección que difícilmente está entre las más competitivas del continente. Eso duele, pero es una realidad. Por eso yo creo que el currículo de Batista va acorde a la realidad futbolística de nuestro país, sin querer menospreciar a nadie, ni a Batista ni a nuestro fútbol. Y desde allí yo creo que deportivamente hablando no es un retroceso ni mucho menos. Reitero, a todos los que opinan que no tiene el currículo suficiente, los entiendo, porque es verdad, cuando tú revisas que solo ha dirigido en categorías juveniles, te das cuenta bueno, que el currículo no habla de fútbol profesional, por llamarlo de alguna manera, pero ha sido exitoso o ha sido bastante buenas sus gestiones en Argentina en esas categorías juveniles. 10 u 11 futbolistas que él manejó son hoy campeones del mundo, sin querer hacer una comparación que eso pueda suceder en Venezuela, por lo menos a corto plazo, ¿no? Tampoco soy de los que cree que hacer algo tipo Scaloni es la solución. No. Lo de Scaloni puede pasar en un millón, que no había dirigido y campeón de América, campeón del mundo, finalísima, etcétera. Yo creo que eso es algo que no está garantizado ni mucho menos y no creo, espero que no, lo esté pensando la selección o la Federación Venezolana de Fútbol sin, repito esta parte, ¿no? Sin querer poner el listón en, la federación quiere ser campeona del mundo. No, los objetivos están bien marcados y bien claros. Entonces, partimos desde este primer tiempo donde uno puede entender lo que buscó la federación, puedo respetar que en lo deportivo sea un seleccionador correcto para la vino tinto, también como respeto a los que opinan distinto, que me gusta que vayan a involucrar a técnicos venezolanos en las categorías juveniles, pero viene el segundo tiempo de este asunto. La rueda de prensa del señor Jiménez, presidente de la FBF, dejó en repetidas ocasiones la palabra mis abogados hablarán, los abogados van a resolver, los abogados son los encargados. Estos tenemos que confirmarlo como una ruptura que va más allá de lo deportivo y que todo lo que se está manejando pareciera que puede ser verdad y que van a haber situaciones raras, extrañas, que los abogados de la Federación Venezolana de Fútbol son los encargados ahora de manejar y que después nos iremos enterando y no pensar más en los rumores que suenan en Argentina, de algunos colegas que también manejan la fuente en profundidad, porque al final solo podemos decir que esto es oficial cuando un ente, llámese Peckerman, llámese FBF o como ustedes quieran, digan fue esto, o la FIFA o la Conmebol, los que vayan yendo o los que se vayan a involucrar en todo lo que creo vamos a vivir, que no va a estar fácil y puede destaparse una olla que venía sonando desde Colombia. Como decía el presidente de la FBF, en Colombia quedó en rumores. Pareciera que Venezuela lo está atacando. Vamos a esperar. No podemos sacar conclusiones. Ahora, el segundo tiempo de esta situación. ¿Qué me garantiza a mí, más allá de las palabras del presidente de la FBF, que Batista no pertenezca a la situación irregular por la cual Peckerman y Lescano no están? Si estuvieron no sé cuánto tiempo trabajando juntos, ¿qué me garantiza que no estás cortando la culebra en el lugar exacto por la cabeza para sacar todo lo que vivimos o todo lo que empezamos a conocer recientemente en profundidad, pero que uno iba escuchando y se hacía oídos sordos, pero bueno, ya explotó la situación? A mí desde ese punto de vista me parece totalmente errada la designación de Batista, no por lo deportivo, sino por lo extradeportivo. Entiendo que se llamó a Rincón, a Rondón y a los demás capitanes de la selección y que es muy válida la opinión de ellos, muy válida. Al final son los protagonistas, señores, muy válida. Pero en lo extradeportivo, disculpen, ¿qué me garantiza a mí que esta situación irregular, sin querer ponerle nombre y apellido, la hayan cortado como debe ser? Que no haya pertenecido, y permítame el término, a la rosca,
no se enteraba de nada Batista. Yo no lo sé y tampoco lo quiero acusar. Por eso se me hace más fácil, o se me hacía más fácil pensar que no debería continuar. Porque a la larga, y ahí le puedo dar la mano a mis compañeros que por lo deportivo tampoco están de acuerdo con la designación ahora como seleccionador nacional de Batista. A la larga, si tú salías de Batista, tampoco es que te estabas perdiendo a José Mourinho en cuanto a currículo. Y repito que no quiero ser irrespetuoso, pero quiero que se comparen los puntos. Entonces, ¿por qué y cómo, mejor dicho, cómo nos vamos nosotros a dar cuenta de esto? Nos va a quedar esperar y que sobre la marcha no suenen más rumores, que sobre la marcha la selección consiga los resultados y que sobre la marcha veamos a un Batista que por lo menos cuando dirigió las selecciones juveniles se vio que estaba bien compenetrado con el grupo, a diferencia de Colochini. Y ahí no es solo en lo futbolístico, sino en lo extradeportivo. Las celebraciones de Batista en comparación a las de Colochini, la diferencia de una selección y otra en cuanto al juego. Colochini no va a seguir, por cierto, ya ustedes lo saben. Entonces, cuando yo pongo todo junto, mezclo deportivo, extradeportivo, y me preguntan ustedes a mí qué hubiese hecho Bruno Gómez Cersante, les soy honesto, no hubiese continuado con Batista porque hubiese querido romper esta relación y punto. Para la federación eso hubiese significado volver a entrevistar seleccionadores, llámese venezolanos, extranjeros. Es verdad, más trabajo. Y a la vuelta de la esquina tenemos la eliminatoria, pero la eliminatoria ya no está tan cerca porque se retrasó un par de meses más. Daba tiempo, daba tiempo. No soy el presidente de la FBF, como lo decía al principio de esta nota. Entiendo por cómo están manejando algunas de las situaciones, pero en mi opinión, si la palabra abogado sonó tanto, si el rostro del presidente de la FBF te mostraba lo que está viviendo y lo que quiere hacer y lo que quiere decir y no puede, se me hace extraño sentir que tú a alguien de eso que te está molestando lo mantengas cerca sin conocer en profundidad, porque no nos dio la respuesta exacta que tú me digas, por esto se queda Batista. Batista se sentó conmigo, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo para ir cerrando. Batista se sentó conmigo y me dijo, yo no sé nada de lo que pasó. Ese tipo de respuestas no estuvieron en la rueda de prensa de la FDF hoy, porque entiendo que prefiere estar en silencio antes de evitar algo que pueda romper lo legal que se va a vivir. Pero bueno, esta es la realidad. Deportivamente hablando, no lo critico. Batista creo que está con los pergaminos suficientes para dirigir una selección como la de Venezuela, pero en lo extradeportivo, para mí, es algo muy raro que se haya quedado Batista. Va a tocar sobre la marcha, como les decía hace unos minutos, sobre la marcha, ir conociendo todo, ir conociendo cómo juega, ir conociendo qué tan vinculado está con el proyecto, qué tan sobre la marcha, enterarnos qué tan desvinculado está de Pekerman y compañía. Pero bueno, toca esperar. Nosotros en Sport Venezuela, como siempre, vamos a estar atentos a todo. Nuestro equipo de trabajo hizo el trabajo de o la cobertura, mejor dicho, de la rueda de prensa. Hemos tenido algunos en vivo, análisis, notas, así que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Esto es una columna de opinión de mi parte, Bruno Gómez Cersante, mis redes sociales, @BrunoGustavo22. Hasta la próxima.